Bueno, son las 7 de la mañana, 8 minutos. Esto es Despierta Bogotá. Miren, hoy, 31 de octubre, vamos a hablar de terror en este espacio para la tertulia. Y vamos a aprovechar una excusa, que es el Día de las Brujas. Una fiesta que viene de una tradición celta, sobre todo anglosajona. Pero además, mañana, 1 de noviembre, según herencias paganas y cristianas también, se celebra el Día de todos los santos y fieles difuntos. Y el sábado, el Día de los Muertos o de las Ánimas. No son como 3 días muy especiales que están relacionando ahí con un tema como muy concreto. Por supuesto, pues que sabemos que estas fiestas tienen un componente religioso, pero es innegable que también conllevan un elemento cultural, filosófico y divertido. Y por lo menos pues para el caso que hoy nos convoca, no queremos cuestionar para nada creencias personales de cada uno, pero sí aprovechar esta ocasión tan esotérica para hablar de algo muy ligado a las brujas, a las ánimas y a cierta manera de relacionarse con el más allá, el género del terror. ¿Por qué el género del terror apasiona a tantas personas en el mundo? ¿Por qué un lector o un espectador que sabe que va a sumergirse en la angustia, en la paranoia o en el miedo, acude al género del terror con cierto placer? Yo no sé con certeza, pero me aventuro a decir que visitar el género del terror es una manera más o menos segura de echarle un ojo a algo que sabemos que está ahí, adentro, en un territorio íntimo, en una dimensión que muchos nos empeñamos en ignorar. Bueno, lo cierto es que el terror es una de las emociones más primarias del hombre, es como una manera de explicar lo que no tenemos, lo que no entendemos mejor a través de sensaciones y personajes arquetípicos como monstruos, vampiros, asesinos, psicópatas, fantasmas, demonios, presencias, niños siniestros, monjas malvadas, payasos espeluznantes y un largo etcétera. El terror incluso nos ha servido para estrechar lazos, ¿o no? Fíjense ustedes, vamos a cine de terror con la pareja o con buenos amigos. Es más, ¿ustedes no vieron la experiencia de sentarse en una finca, en un pueblo, cuando salían, ¿no?, en la noche con los primos, los hermanos, los amigos, a escuchar historias terroríficas? Vamos a hablar de eso. Hoy tenemos varios invitados. Juan Fernando Hincapié está con nosotros en este momento. Hincapié Montoya, él es graduado de la maestría de creación literaria en la Universidad de Texas, en El Paso, y realizó estudios de postdoctorado en lingüística española en la Universidad de Houston. Él es escritor, editor y docente universitario, además colaborador de varias revistas nacionales, y es autor de varios libros, entre ellos Gringadas, Gramática Pura, Motherton. Acaba de sacar un libro que se llama La Ley del Ex. La Ley del Ex, exactamente. Esta Motherton, la que les decía antes, es escrita originalmente en inglés, y también es traductor. De hecho, aquí me presenta, hay 2 novelas traducidas por él, ¿no? Drácula, de Bram Stoker, y Frankenstein, que fueron considerados en mucho tiempo, pues por mucho tiempo, son clásicos, sobre todo Drácula, del género del terror. Así que bienvenido, qué placer hablar con usted. Juan, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. No, Mauricio, muchas gracias por invitarme a compartir el gran placer que tuve de traducir estos 2 libros, que fue muy grato. Cuando uno traduce un libro, pues no hay manera de hacerle rodeo a lo que el autor pretendió. Sí. O sea, trabajas frase a frase, palabra a palabra. Y yo tengo que decir que después de traducir estos 2 libros, pues, es decir, es como el sueño de un traductor, digamos, comenzar a traducir por estos 2 clásicos. Fueron los 2 primeros libros que yo traduje, y me di cuenta de ciertos elementos, por ejemplo, el que tú mencionabas ahora de uno se reúne en una finca, sí, etcétera, y se comienzan a contar historias de terror. Bueno, esto fue justo la génesis de Frankenstein. En el verano de 1816. Sí. Ojo pues a esta historia es preciosa. Verano de 1816, ¿no? Estaba empezando el siglo XIX. Estaban en Europa, Suiza. Estaban en Suiza, se fueron 4 amigos, ¿verdad? O 5 amigos. Estaba el poeta Shelley, con su mujer muy joven, de 19 años, Mary. Estaba Polidori. Hay que decir, el poeta Shelley era uno de los grandes, pues no, esa era la gran fama, era un gran poeta. Era un gran poeta. Estaba Lord Byron, todos unos grandes de las letras, estaba Polidori y estaba esta chica. Al parecer fue un verano muy lluvioso en Suiza, en los lagos y esto.
y llovió mucho y ellos se vieron obligados a quedarse en la casa. Tengo entendido que incluso hubo un fenómeno climático especial, hubo una erupción de un volcán en Indonesia. Exacto. Que cubrió con sus cenizas, en ese momento eso está documentado, pues todo el espacio. Entonces es un verano que pues esperábamos sol, no, maravilla, y de pronto fue oscuro, negro, muy oscuro, y empezó a haber tormentas, y estos estaban preparados para un verano. De hecho, un colombiano tiene una novela brillante al respecto. William Ospina escribió El año del verano que nunca llegó, aludiendo, digamos, una versión ficcionalizada de eso. Como les tocó quedarse tanto tiempo en su casa, finalmente un día dijeron, bueno, tenían ahí una biblioteca muy completa, por supuesto, y comenzaron a leer historias de terror, historias de la tradición alemana, etcétera, hasta que como que se retaron entre ellos. Dijeron, bueno, vamos a ver quién de nosotros puede escribir la historia que más nos asuste a los otros. Cada uno hizo algo, ¿verdad? Ahí están, sentados, cada uno cuenta una historia de terror. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, no sé, contado en la distancia, no sé qué habrán pensado estos grandes señores de esta chica, pero Mary Shelley, y de hecho en esta edición hay una nota de ella que es como 15 años después, reflexionando sobre la pregunta que siempre le hacían. ¿De qué manera una chica tan joven, de 19 años, concibió una de las historias más terroríficas y más paradigmáticas de la historia de la literatura universal? Y ahí cuenta exactamente cómo lo hizo. Es decir, Frankenstein, en estos dos libros, sobre todo Frankenstein y Drácula, sobrepasaron largamente a sus creadores. O sea, Mary Shelley es como quién es, y lo mismo Bram Stoker. Estos dos personajes que ellos crearon, en realidad pues Frankenstein todos sabemos que es el joven científico. Claro. No el monstruo. Porque es que hay varias cosas. La primera era que, imagínense, primero, los grandes poetas eran Lord Byron, este señor Bishop, Polidori, Shelley, Polidori, y una niña de 17 años, de 19 años, lo sobrepasó a todos. Nadie se acuerda mucho, si lo nombran, pues, pero de esa noche, quiénes estaban ahí. Después, la misma obra superó a Shelley, ¿no? Entonces, Frankenstein, la obra... Total, y Shelley cuenta en ese, pues que aquí está publicado como un posfacio, digamos, que ella realmente quería hacer algo y no se le ocurría, y finalmente una noche se estaba quedando dormida y se le ocurrió la idea, posiblemente la idea más maravillosa de toda la literatura. ¿Qué pasaría si una persona juega a ser Dios? O sea, crea vida, le da vida a un ser inanimado, que esa es la idea que subyace en Frankenstein, que es un joven Frankenstein, que es un científico suizo, se va a estudiar a Alemania, es brillante y finalmente descubre el secreto de cómo darle vida a un objeto inanimado. Oigan, que es el monstruo. Pero es que en ese momento también estaba el hombre desarrollando una tecnología, la galvanización, y empezaba a manejar la electricidad. Y entonces ustedes pues se imaginan, han visto pues un órgano, cualquiera le pone electricidad al órgano, pues porque descubríamos que eran impulsos eléctricos más o menos los que nos hacen funcionar. Y dijeron, ¿será que eso puede dar vida? Porque fíjese, mueve una mano, mueve la pata de una gallina, diga usted, ¿no? Y de hecho, Mary Shelley es muy hábil porque en todos los momentos en que el joven científico en la novela va a revelar el secreto de cómo le dio vida, para esto examinó cadáveres, etcétera, siempre se lo guarda, digamos, muy hábilmente ante el lector, pero no les voy a decir porque esto es una responsabilidad tremenda. Entonces, en ese mismo verano, Polidori, que era, digamos, el escritor tal vez menos reconocido, concibió una novela que se llama El vampiro, y después, casi 70 años después, Bram Stoker, un autor irlandés, recogió esa idea para crear a su inmortal conde Drácula, que, digamos, estos dos son los hitos del terror y todavía se siguen leyendo, como los clásicos todavía se siguen leyendo y se seguirán leyendo siempre. Ahora, ya vamos a hablar de Drácula, pero por ejemplo ya uno lee a Frankenstein, incluso a Drácula, y ya no siente el terror. Pero estos libros produjeron terror. Claro, total. Es como, por ejemplo, en el cine. Mi papá me cuenta que en el 73, si no estoy mal, cuando en Bogotá todavía había esos cines que, mejor dicho, eran para mucha gente, la gente salía espantada de ver El Exorcista. O sea, en la mitad de la película la gente se iba aterrada. Sí, muchas gracias, sí, lo recuerdo, sí. ¿Ya? No, es que no, era el horror. Claro, ahora lo ves, ya han pasado, no sé, 30, 35 años y ya no es lo mismo, es otra experiencia.
más o menos algo similar ha pasado con Drácula y Frankenstein, ¿verdad? O sea, ya no los leemos para asustarnos, digo yo, desde el siglo XXI, aunque es posible que un lector primerizo sí se sienta, digamos, aterrado con todo lo que se cuenta ahí. Sobre todo por la construcción, ¿verdad? Para mí Frankenstein es como la mejor idea y se le ocurrió a una chica de 19 años. Y en cambio en Drácula sí se ven hechuras de un escritor, digamos, más hecho, porque lo escribió un señor de 50 años, que combinó leyendas, digamos, como de Vlad el Empalador con la leyenda del vampiro y construyó algo que es más... ¿Cuál era la leyenda de Vlad el Empalador? ¿Cómo surgió Drácula? Pues era un señor, un dirigente, digamos. Era un príncipe de Valaquia. Exacto, que él como tenía, digamos, eso ha quedado como en Transilvania, donde ahora es Bulgaria, ¿no? Y él simplemente lideró como un ejército contra la invasión turca, pero era un tipo también digamos, de hierro, empalaba a la gente, si ustedes pintan más o menos el mapa, Bulgaria, y está el Imperio Otomano, que había ocupado la región que hoy es Turquía, había ocupado parte de Yugoslavia. Recuerden que en Yugoslavia, por lo menos Bosnia-Herzegovina, tiene mucha cultura y tradición musulmana. ¿Por qué? Pues porque los otomanos llegaron allá y impusieron o enseñaron pues sus tradiciones, pero empezaron a llegar a Hungría y querían llegar a Bulgaria. Estaban en una empresa de conquista. Esto significaba también una guerra religiosa. ¿Por qué? Porque países de Centro Europa eran cristianos. Este príncipe valaco, Vlad Tepel, este príncipe valaco era un guerrero muy efectivo y muy cruel. ¿Qué hacía? Cogía a los enemigos, los derrotaba, pero los decapitaba y colgaba sus cabezas, o las empalaba mejor, y las ponía. Entonces tenía Bulgaria, Transilvania, sembrada de cabezas, empalado, y pues era una sangría extraordinaria, imagínense ustedes. Y es algo como, claro, como los ingleses veían el resto del mundo, sobre todo Europa Oriental. Y a mí me parece que estos libros son un éxito porque de entrada no son explícitamente de terror, sino que la historia está muy bien urdida. Por ejemplo, en Frankenstein comienza con unas cartas de una persona a su hermana contándole de una empresa que él va a hacer, va a ir al Polo Norte, va a descubrir cosas, y la historia se va, digamos, urdiendo. En Drácula es lo mismo, es un abogado inglés que va a hacer un trámite súper sencillo de finca raíz, lo envían, pero lo envían a los Cárpatos. Y él simplemente va haciendo observaciones y va llevando un diario y va diciendo: cada vez que me alejo más de Inglaterra, los trenes son más impuntuales, la gente es un poquito más bárbara, etc. Pero él va a hacer una transacción con un señor, que es un conde muy elegante, que quiere comprar una casa en Londres, y él va a eso, comienza a llegar y Stoker muy hábilmente comienza a sugerir ciertas cosas que van pasando extrañas. Los primeros 4 capítulos, que son 100 páginas, se van en eso. Detalle, pero cosas, digamos, no explícitas. Algo pasa entre ellos dos, él lo deja ahí, y el 5.º capítulo retoma con cartas entre 2 adolescentes, 2 chicas que se están contando que hoy vino y se me declaró, etc. Entonces no es explícito. Después van apareciendo todo, y la manera en que está armada Drácula es verdaderamente genial. O sea, por eso este libro es un clásico y se va a seguir leyendo siempre. Sí, igual, ya hoy pues no espanta de la misma manera. Porque, bueno, primero porque ya la leyenda de Drácula pues es muy conocida, entonces digamos que el terror tiene un elemento muy importante siempre, y es la sorpresa, lo que no esperábamos que fuera a llegar. Lo mismo que la magia, ¿no? Cuando el mago nos revela su secreto, pues ya no nos descrestamos con el acto de magia. El terror le pasa le pasa exactamente lo mismo. Por eso el terror, el género del terror va evolucionando, y cada vez los productores tienen que tener la cabeza más torcida para diseñarse y encontrar personajes como aquel payaso horroroso, la monja malvada, o el Chucky, el muñeco que usted tiene en su armario y de pronto el muñeco le resulta un asesino, ¿no? Exacto, pero hay que reconocer que en específico estos 2 libros y estos 2 personajes han dado pie para eso. Todo el tema de los zombies, de los no muertos, etcétera,
sale es de la leyenda de Drácula. Lo mismo, ¿cuántas versiones se han hecho de Frankenstein? Le ponen familia, Drácula, creo que hay un personaje, le ponen una esposa. Exacto. Que ya pues, no funciona, pero... Exacto. Porque en el libro original él decía, cree por favor una mujer para mí, porque estoy muy solo. Exacto, porque además no es del todo monstruoso, no es del todo malo. Uno entiende lo que quiso hacer Shelley, que es ver las dos caras de la moneda. Él dice, ustedes, el monstruo, dice, ustedes me han tratado así, humanidad, y esperan que yo haga esto. Simplemente le dice a su creador, a Víctor, le dice, créame una compañera, yo me voy a las planicies de Sudamérica y no voy a molestar a nadie más. O sea, no le iba a mandar para acá encima de todo, pues no se iba a mandar a Frankenstein para a los llanos orientales. Exacto, algo las así. Las sabanas de Córdoba. Pero no es del todo, no es explícitamente malo, sobre todo Frankenstein, es simplemente un monstruo incomprendido, etcétera. Y también hay que entender, pues, el creador que le dio vida a algo y se aterrorizó. Miren la genialidad, esto de que no es del todo malo, que hay que entender de dónde viene ese deseo de asesinar o la necesidad que él tuvo de encontrar de asesinar, porque llega un momento en el que asesina a varias personas. Fíjense ustedes lo que pasa con la película actual, Joker, ¿sí? Es también una persona, la presentan como incomprendida y que finalmente termina asesinando un poco para llamar la atención, para llamar la atención, ¿no? Pues hay una escena en Frankenstein que es cuando el monstruo se va, digamos, aprende el lenguaje por medio de espiar a una familia de alemanes. Sí. En la familia hay un señor que es ciego, y el monstruo muy hábilmente sabe que solo se va a descubrir ante el ciego. Entonces, cuando los otros se van, va y se presenta, como el señor no puede ver, se entienden en un nivel, digamos, humano. Pero cuando llegan los otros y lo ven, la visión era terrorífica, pues ya nadie lo entiende. ¿Por qué era terrorífica? Porque imagínense que este personaje, que no tiene nombre, no se llama Frankenstein. Frankenstein se llama el doctor Víctor Frankenstein, que lo creó. Exacto. Pero él no se llama Frankenstein. Ni siquiera le dieron nombre, que eso es una de las cosas que más llama la atención, digamos, de lo cruel que puede ser el ser humano. Ni siquiera nombrarlo. Esto era una cosa, una criatura, un ente. Bueno, estaba hecho ese ente con pedazos de cuerpos que estaban rescatando, entre otras cosas porque existía en la época, y eso era terrorífico, un gran correo, una gran mafia de personas, era mafia, que sacaban sobre todo muertos, o compraban muertos recién muertos, pena la redundancia, para las investigaciones científicas. Los médicos tenían que pagar contrabandistas que les trajeran cadáveres frescos para poder abrirlos y a estudiar anatomía. Claro. Y ahí fue como evolucionó la ciencia moderna. Entonces él compra estos cadáveres y va haciendo una mano, un pedazo de piel, una cara. Por eso es ese Frankenstein que vemos, que es un monstruo. La sola idea es terrorífica, lo que pasa es que ya no nos asusta porque ya nos revelaron la magia, ¿no es cierto? Pues es el tipo de lector, también pasa como con el género policíaco, ¿verdad? Que digamos Poe se lo inventó con los crímenes de la calle Morgue. Ya crea un tipo de lector más escéptico, como a ver, ¿dónde está el truco? Eso ha pasado un poco con el género de terror, sobre todo con estos clásicos. De todos modos, yo siento que por lo que son clásicos hay que acercarse porque se ven otros elementos. Y yo todavía no concibo que esta idea se le haya ocurrido a alguien tan joven. O sea, los casos de precocidad literaria son pocos, pero el más paradigmático de todos es Mary Shelley, porque esa idea sobre la que está basada esta obra es absolutamente brillante. Son unas cosas que pasan como una sola vez, una cosa tremenda. Sí. Además, el asunto, digamos, del hombre que tiene una creación, juega con la ciencia. Es que fíjense, hoy por hoy también nos preguntamos si podemos jugar tan fácil con la ciencia. Y tenemos ya la capacidad, la tecnología. En ese momento la tecnología se estaba desarrollando y creímos pues que nos daba para crear vida, pero la tecnología nos puede hoy, si queremos usarla, para diseñar genéticamente un ser humano, ¿sí? Para cambiar sus información genética y crearlo con unas características, y lo que se está haciendo ahora, lo que se piensa que todavía hacer con los órganos, crear seres humanos para que produzcan órganos sanos y quitárselos. O sea, es terrorífico, terrorífico si usted quiere, pero es una gran pregunta que vino desde 1819. O sea, 200 años tenemos de que alguien haya concebido esto, claro, en un formato literario, pero la idea es la misma, que es
podemos jugar a ser Dios, a quitar vida, a alterarla, etc. Esa es la idea que subyace en Frankenstein y sobre todo con sus ramificaciones. ¿Qué pasaría si, porque el monstruo, bueno, ya creaste la vida, pero no es solo eso, también hay que darle lenguaje, etcétera, a ver qué se hace, y también el ángulo del monstruo que es absolutamente incomprendido y por eso en algún momento dice, pero ustedes, hablándole a la humanidad, se han portado mal conmigo. ¿Yo por qué tengo que ser bueno con ustedes? Todo lo contrario. Conocerán la destrucción y el primero eres tú, creador. O sea, se la jura a Víctor que le dio la vida. ¿Para qué? Para que su vida fuera un camino del sufrimiento y el monstruo decide vengarse de su creador. Además, no sé si se pillan, pero ahí subyace otra cosa para que vean la maravilla de esta novela. Y es, en el mito de Adán y Eva, por la circunstancia del mito, pues comer del fruto prohibido, desobedecer a Dios, Dios rechaza de alguna manera a su creación, ¿sí? Y los expulsa del paraíso. En este caso, un ser humano que jugó a ser Dios también rechaza a su creación. Entonces también apela como a unos sentimientos muy profundos. Esta obra es una genialidad. Esta obra yo creo que es de las obras más importantes que ha tenido la literatura en toda su historia. Se llama Frankenstein de Mary Shelley. Sí, sin duda, o sea, sin duda. Y creo que, de nuevo, esta edición tiene un posfacio que es una nota de la autora ya con 30 años reflexionando, ahí cuenta exactamente cómo lo hizo. Al principio quería que fuera una historia corta, pero su marido la animó a que siguiera, y bueno, le dio una forma de novela, digamos, convencional, es una novela de buen tamaño, y sí, y yo creo que ya no se imaginó lo que estaba haciendo y sobre todo, digamos, la popularidad y las ramificaciones que esto ha tenido, porque hay ediciones en todo el mundo. Sí, pero además usted, Juan, fue el primer colombiano que se mete a traducir esta obra, ¿no? Sí, pues tuve Hay muchas traducciones. Hay muchas traducciones y seguramente yo siento que cada cierto número de años hay que traducir los clásicos porque las lenguas van cambiando y finalmente una traducción no es algo definitivo. Nadie puede decir esta es la traducción, no, en absoluto. Las traducciones son versiones. Esto está hecho con mis palabras. Hay otros traductores que la han hecho muy bien. Hay versiones excelentes, pero yo sí creo que los clásicos hay que traducirlos cada cierto número de años. Bueno, y ahora hablemos de Drácula, porque Drácula sí es un personaje malvado. Ahí sí está el mal. Es decir, Drácula no tiene blanco y negro. No, Drácula no tiene grises, ¿no? Drácula es la maldad. El conde Drácula es perverso. Claro, y de hecho el conde Drácula quiere irse a Londres o a Inglaterra porque allá está concentrada la población y nunca le va a faltar, digamos, alimento. Él por eso es que quiere ir y Stoker hizo ese juego de que él quisiera irse a Londres, que en ese momento era el centro del mundo. Claro, pero además, imagínense ustedes, para ustedes que viven en la ciudad, en londinense, en esa época, no, a los bárbaros están allá. De hecho, va narrando que el personaje se va acercando y de pronto los trenes empiezan a ser muy incumplidos y de pronto empieza a haber más campo. Y pues Bulgaria es, y pues todavía lo es en su campo, es una región muy atrasada con respecto al resto de Europa, o por lo menos muy rural. Pero háganse de cuenta que ese mito, ellos se sentían seguros, tranquilos en Londres, tenían la ciudad, tenían la revolución industrial, estaban muy bien, pero de pronto llega un mito de esos y se les mete en la ciudad. Imagínense lo que puede sentir un lector, dice, está aquí al lado, se nos metió aquí. Ese empieza a ser uno de los elementos sorpresa, ¿no? Claro, y hay muchos elementos, digamos, de lo que esperaban en Londres, este señor que está recluido en un psiquiátrico, que en ciertas películas hacen que cortan, digamos, que Harker después de eso haya quedado recluido ahí, pero todos esos elementos... Drácula es una novela muy compleja, es una novela, digamos, casi el doble en longitud que Frankenstein. Pues es que miren ustedes sí. la diferencia en longitud. Por lo menos en esta versión es tranquilamente 3 veces, ¿no? ¿Sí lo ven? Y además que todo está muy bien articulado porque los personajes, o sea, no es explícito qué está pasando. Sí. Cuando el conde ya está en Londres, tiene a estas dos mujeres que tienen que ver pues, con todos los hombres, con Harker, con esto, pero ellos no se explican qué está pasando hasta que traen al experto holandés, a Van Helsing, pero él tampoco entiende muy bien qué es lo que pasa. Van Helsing, ¿no? Acuérdense de ese nombre, de esa palabra, porque hay una película de terror también con ese nombre. Pero es de ese mismo personaje.
personaje. Entonces Van Helsing llega, sabe que algo raro está ocurriendo, porque todas las mañanas, bueno, Mina y se levanta totalmente pálida, es evidente que está perdiendo sangre, entonces todos le hacen transfusiones de sangre a Mina. Entonces, pero nadie se explica por qué, hasta que Van Helsing se investiga, es como el sabio, es un señor ya mayor, y él es el que desenmascara y finalmente propicia la cacería del conde. O sea, sabe lo que está pasando, que es que le está chupando la sangre, y de alguna manera también hay cosas como muy sensuales ahí, ¿verdad? Claro, porque ¿qué nos da la tranquilidad en el campo o en la ciudad? La luz. Ahí podemos ver tranquilidad, la luz. Bueno, el monstruo vivía en la oscuridad y se está metiendo en nuestra luz, se está metiendo con nosotros. Que si ustedes se fijan, la enfermedad, la palidez en Europa, en un momento en ese siglo, era símbolo de estatus, de hecho, se habla pues que la enfermedad de la realeza, ¿no? Es la hemofilia, sí, exactamente aquella incapacidad que tiene una persona o un cuerpo de generar rápido sangre o de evitar que la sangre se vaya. Y entonces pues se producen unas hemorragias internas y un golpe, pues mejor dicho, sonarse la nariz puede ser mortal porque por ahí se desangra y se desangra. Eso es lo que cogió este señor Bram Stoker y la gente entonces se aterrorizó. Entonces no sé si empezamos a ver cuáles son los elementos del terror, que son esas cosas cotidianas que nosotros tenemos, con las que nosotros dialogamos todos los días, y de pronto el terror nos empieza a decir, por ahí, por esas cosas cotidianas es donde se va a meter el mal. No, y además que son personas, como Stoker presenta a sus personajes, son personas corrientes, un abogado, un médico, entre ellos son amigos, etcétera. Y digamos, también hay cosas de la época victoriana que yo no entendía muy bien cuando estaba traduciendo, y era que Van Helsing le quería ocultar al prometido de la chica que todos le estaban transfiriendo sangre, porque todos le tuvieron que pasar su sangre porque algo pasaba, se levantaba y pues necesitaba una transfusión. Y claro, en esa época compartir un fluido con una mujer era como compartirlos todos. Entonces Van Helsing hacía todo lo posible porque el prometido no se enterara que todos le habían dado su sangre, es decir, sus fluidos. Entonces el prometido no lo podía saber, porque ¿cómo le van a dar los fluidos a mi prometida? O sea, solo yo, que soy su esposo, voy a ser su marido. Se van a meter, sí, exacto. Claro. Entonces hay ciertas cosas de la época. Bueno, todavía hay, y todavía hoy por hoy, hay credos religiosos que prohíben la transfusión de sangre. Exacto. ¿Sí? Si quieren, pues hablemos de testigos de Jehová, respetable lo que quiera, pero no prohíben la transfusión de sangre. Hay ciertas cosas que un lector de este siglo pues no entiende, pero tanto Stoker como Shelley capturaron también el aura de la época. Y creo que también como ese tipo de documento antropológico, además de terror, de construcción, de etcétera, porque Stoker se logra desdoblar muy bien en sus personajes. O sea, él puede hacer el diario de un joven abogado, también puede escribir una carta como si fuera una chica, puede imitar el tono de los periódicos de la época, y eso es muy difícil de hacer como escritor. Entonces, pues es evidentemente esta obra es una obra superior, pero sin ninguna duda, y siempre se va a seguir leyendo. Y ahí está, que incluso la gente que no ha leído la novela, yo creo que todos en el mundo tienen claro que es Drácula. Es como un chupasangre, un conde, una cosa rara, algo que genera terror, es como un sinónimo del terror. Y lo mismo Frankenstein, que como tú decías, no es el monstruo, digamos, explícitamente, pero ya con ediciones y pasan los años y todos creemos, o todo el mundo cree que Frankenstein es el monstruo, y en parte lo es porque es el hijo de, si este le dio la vida, pues también sería un Frankenstein. Entonces son personajes que han superado, incluso para los que desconocen el libro, ya es sinónimo de terror, de que algo está pasando, algo no está bien, algo... Ahora, yo no sé si tienes información, Juan, pero parece que en Bulgaria solo se empezó a conocer la leyenda de Drácula después de la caída de la cortina de hierro, porque tengo entendido que el régimen comunista consideraba que eso era deshonroso
y entonces prohibió la lectura. Cuando se levanta la cortina de hierro, empiezan a llegar los turistas a buscar el castillo de Transilvania y de la familia de Transilvania. La gente le decía, ¿de quién me está hablando? Claro. ¿Cierto? Entonces era como, es como eso, ¿no? Es cierto. Porque yo creo que Stoker lo que hizo fue apoyarse en elementos ficcionales y no ficcionales y hacer como una urdimbre que resultó súper exitosa. O sea, todos, Transilvania, los Cárpatos, o sea, uno siente por el imaginario que ha impuesto Drácula en la cultura que algo raro está pasando allá, pero tiene que ver también con parte de cómo los ingleses o los británicos veían el mundo. Ahora, por ejemplo, me estoy desviando un poco, estoy traduciendo Conan Doyle, que fue muy amigo de Stoker, y me doy cuenta de, no sé, hay ciertos sentimientos como paternales, ahí está con América, porque varias novelas de Sherlock Holmes se solucionan en América, los mormones, pero había cierto folclore de los ingleses con respecto a eso, los veían como seres totalmente salvajes, un poquito deschavetados, y es un poco como Stoker veía a ese este de Europa que todavía sigue siendo una incógnita, ¿verdad? Por un lado está la civilización de Londres, el centro del mundo, todos son unos caballeros, momento, pues, son honorables, sí, en cambio, por otro lado están los salvajes, ¿no? Pues por allá en Sudamérica o en el este de Europa, los Cárpatos, ¿quién sabe cómo será eso? Y en esos imaginarios se pueden dar este tipo de textos como de terror, de verdadero terror. Shelley hizo otra cosa porque es de Suiza a Alemania, ella jugó con otra idea, o sea, son construcciones distintas pero igualmente efectivas. Sí. Y entonces de ahí es cuando vemos y ven cómo se convierten como en arquetipos. Exacto. ¿No? Arquetipos que empezamos a desarrollar. Y hoy tenemos entonces payasos, ¿sí? Posesiones, porque después se llegó, por ejemplo, el hombre lobo. El hombre lobo También, ¿no? También. Un personaje que en la luna, entonces en la noche, a través de la influencia de la luna, se convertía en un lobo, sacaba, digamos, lo llama lobo, el lobito no tiene nada que ver, pero en ese momento el lobo era un símbolo de la maldad, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el castillo de Drácula está rodeado de bosques llenos de lobos y él arroja mujeres a que se las coman los lobos, ¿no? Y Drácula tiene ciertos animales como los lobos y las ratas, símbolos del mal hasta hoy, o sea, pobres lobos y pobres, simplemente pues son animales, pero les tocó ser simbolizados como del mal, de los animales en los que Drácula o podía convertirse o podía valerse de para hacer sus males. Piensa usted, las ratas fueron las que produjeron la peste negra y mataron a media Europa. Los lobos estaban ahí en los bosques, usted no podía andar por los bosques, pues lo comía un lobo. Entonces, o las manos del lobo, eran los símbolos del mal, y aquel aullido en la luna, mirando hacia la luna, producía escalofríos. Entonces piense usted, y esto era por allá, lo oculto, pero piense usted que un hombre, un ser humano se convierte en lobo, se juntan los dos mundos. Exacto. El mundo de la noche y el mundo del día, y nació el hombre lobo. Hoy esto ya no nos asusta. Nos revelaron la sorpresa en el mago y entonces ya no nos produce el hambre. Por un lado está la leyenda, digamos, lo que conocemos, pero cuando una persona se sienta y compone un libro de esta naturaleza, reúne también esos elementos orales, pero la construcción literaria tiene que ser impecable, porque hay muchos ejemplos de lo contrario. Y por esto 200 años después y lo que sea, vamos a seguir leyendo esto que encapsula muy bien eso, pero no es solo eso, porque hay una escritura muy potente detrás. O sea, entonces esos son elementos que hacen de estos libros unos clásicos del terror que, claro, siglos después leemos de otra manera, pero vale mucho la pena acercarse a esto porque es que está muy bien hecho. Ese es el punto de los clásicos. Parecen escritos ayer, son actuales, salvo ciertas cosas de la época, ¿verdad? Pero es eso, porque literariamente son muy ricos en cuanto a construcción, elementos, etcétera. Ahora, por ejemplo, hoy no nos asustan, entre otras cosas, porque un solo celular arruinaría todas las historias. Exacto. Es decir, una comunicación a tiempo arruinaría desde Romeo y Julieta, porque si hubieran podido, vea, me van a envenenar, por favor no se mate ustedes, voy a dormir. Claro. Un solo celular. Hoy la tecnología nos impide que se desarrollen las historias de esta manera. Además están construidas como
pues de la época, diarios, yo no sé quién lleva un diario ya, cartas, se escribían cartas. Claro, ahora pues los medios... El email, pues que llega... No, o ni siquiera un mensaje de texto. Eso. Claro, no es que no se pueda, seguramente los escritores que son muy hábiles en esta época, pero tienen que valerse de esos elementos o simplemente presentarlos de manera que sean verosímiles. Pero estos son, claro, ahí, digamos, en Drácula es diario taquigráfico, se graban en el diario, después lo hacen, pero Stoker lo hizo con lo que tenía. Falta ver ahora quién se manda un clásico del terror en la época, pero por supuesto tiene que tener en cuenta cómo es la sociedad, porque ya... Digamos, si yo tengo que hablar contigo, no te voy a escribir una carta, o sea, Sí, es cierto. salvo en ciertas instancias. Te mando un mensaje o te escribo un email, es distinto, es Sí, distinto. hoy las cartas son más oficiales, la citación de jurídica, ese tipo de cosas. Una carta de un banco, pero... La carta de un banco. Pero sí. en la época Como para que quede un documento, no para comunicarse, es como para que quede algo Exacto, escrito. pero en la época dominaban. Ya, por supuesto, Internet, digamos que nos cayó hace 25 años y todavía como que no lo entendemos muy bien. Necesitamos antropólogos que nos lo expliquen, etcétera, porque es un medio que simplemente nos ha absorbido. Entonces, escribir en el día de hoy sin tener en cuenta estos nuevos medios podría, digamos, no ser efectivo. Pero esto es efectivo para la época en que se escribió y como se lee ahora, ¿verdad? Sí, sí. Hablemos de monstruos actuales o que vienen de ahí. Ya hablando ya más de Juan Fernando Hincapié. ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles te producen susto? Lo primero, antes de eso, ¿te gusta el género del terror? Sí, digamos que soy, pues a partir de las lecturas y relecturas, sobre todo me llamó la atención que no era algo explícito. De entrada, digamos como que no te van a asustar de entrada, no es, sino simplemente es una construcción literaria que resulta en eso. Entonces, eso me llama mucho la atención. Por supuesto, estos son personajes que han sido llevados al cine, yo he visto las películas, siempre, ¿verdad? Está como la cuestión entre te lees el libro, sobre todo novelas tan complejas como esto, pero te vas dando cuenta, y yo me di cuenta como traductor de la importancia de estas obras y todo lo que han, digamos, han hecho a nivel cultural en todas las sociedades. Entonces es algo muy importante, pero no es solo la leyenda, es la forma como está escrita. Ahora, digamos, las películas de terror, claro, yo las veo también tratando de descubrir dónde está el chiste y siempre son cosas como la gente se queda sola, oscuridad, los mismos elementos que manejan también estos textos. Sí. Ahora bien, hoy tenemos digamos, dentro de los arquetipos que tenemos, uno de los más fuertes hoy es el payaso. Claro, el payaso, o a mí me gusta, o el asesino en serie, por ejemplo, que eso es terrorífico. Y la literatura anglo pues lo ha llevado, digamos, analizado por qué, etcétera. Hay una serie en Netflix que trata sobre un equipo de investigadores como en el 50, cuando ni siquiera teníamos el término acuñado de asesinos en serie, y eso de verdad es terrorífico por lo que han hecho, etcétera, digamos Hannibal. Eso me interesa, me parece que son cuestiones que se prestan muy bien para el formato televisivo. ¿Por qué el asesino en serie? Pues porque hay una mente completamente distorsionada que usa los elementos de la razón, que nos dijeron que era lo que nos iba a solucionar los problemas, y al contrario, con esos elementos de la razón nos ataca y nos mata, y ahí hay maldad y nadie lo puede parar y nadie lo puede descubrir. Exacto, ¿no? Y parece que solo los capturan cuando ellos quieren ser capturados, o sea, son unas personas de una inteligencia superior y solo son capturados cuando ellos quieren que los capturen, pero en realidad si no quisieran nadie los capturaría. Eso me parece bastante terrorífico. Ahora, miren ustedes lo que pasa con este tipo de arquetipos. El Joker, la película, estamos viendo, a mí me llama mucho la atención, yo no sé por qué quiero como analizar el fenómeno, pero ayer hubo una marcha, sobre todo de taxistas, disfrazados de payasos. Ok. Es terrorífico. Totalmente. Es terrorífico. Sí, ¿Qué quisieron decir? ¿Había alguna relación con esa inconformidad? ¿El payaso se está convirtiendo en qué? Total, fíjense ustedes la relación, ¿cierto, Juan?, entre la literatura y la vida. Cómo la literatura, cuando es capaz de
captar esos arquetipos que está por ahí debajo y como que los empelota o los saca a la luz, entonces se vuelven poderosísimos porque nos los descubre. Además, hay algo del disfraz ahí, ¿verdad? Porque se están disfrazando y uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Qué quieren exactamente lograr con eso? Y sin dudas es el germen de algún tipo de terror, que el disfraz es como una distorsión, lo que le pasa al Joker y a todos los enemigos en Ciudad Gótica, que todos tienen un elemento como de terror, infancias como rotas, eso sale de alguna parte, pero sí es raro, o sea, que se disfracen ya inmediatamente me llama la atención, como ¿para qué? ¿Por qué? ¿Buscando qué? Sí. Y en esos elementos... Porque uno habla de una máscara y efectivamente uno dice, sí, es tapar la identidad. Pero hoy sabemos pues que una máscara no oculta la identidad. Entonces, pues digamos, es una cosa muy ingenua pues creer que Clark Kent con solo quitarse las gafas y ponérselas nadie lo reconoce. Exacto. O Batman se pone pues una careta y nadie tiene ni idea quién es, ¿no? Exacto, sí, son es más otra cosa, es más una puesta en escena. Exacto, es como interpretar un rol, un papel, pero hacia dónde tiende ese papel, pues es la respuesta que nos da la historia o la narrativa, en fin. Ahora, yo no sé si ves en esta idea de disfrazarse, es tomar esos miedos y reírse con ellos, no sé si de ellos. No sé si estoy seguro si es de esos miedos que uno se ríe, porque los miedos siempre están ahí. Yo creo que es como un día permitirse ser uno con esos miedos y salir a la calle. Poner arañas en las ventanas, poner cucarachas, ¿cómo se llama? Serpientes, alacranes. Nadie quiere encontrar un alacrán. Eso, piense usted encontrar una tarántula de los tamaños que ponen en la ventana o en la mesa de noche de su cuarto, a ver qué siente, pero la pone ahí, es como para reírse de ese miedo, no sé cómo lo Claro, y también, pues enfrentarse también contra la naturaleza puede ser despiadada, cruel y salvaje, digamos que es una representación de... Pero pues si uno se encuentra con un animal salvaje, ¿cuál va a ser la primera reacción? Pues terror absoluto. Lo que tú decías ahora en los bosques, nadie lo hace, digamos cuando está todo muy desolado uno lo piensa dos veces y caminar por ahí, etcétera, porque algo podría pasar o no. Sí, y tal vez los disfraces tengan ese sentido. Sí. Total, hoy lo que celebramos es eso, ¿no? Y un encuentro desde hoy, desde el Día de las Brujas, que es más una cosa celta, ¿no? Es como una, anglosajona, ¿sí? La manera pues como salían las brujas en la noche y se iban disfrazando, eso tiene todo un cuento, pero las ánimas tienen una tradición cristiana, pero también tienen una tradición prehispánica, antes de que llegara Colón, sobre todo en México, por ejemplo, que es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Los muertos están ahí, viven en un inframundo, pero nos podemos comunicar con ellos y están ahí en el centro de la casa. Y vienen a bailar con nosotros. Claro, y se les hacen altares para el Día de los Muertos, se ponen las fotos de los muertos. Bueno, en México hay una tradición de esa larguísima, incluso literaria, bueno, Pedro Páramo, etcétera. Pero sí, es muy importante. A mí me sorprende que en Colombia no recojamos esa tradición mexicana que parece que está más cerca, sino más bien la otra. Pero son cosas que están ahí siempre. La de Halloween, pues, que está más lejos. ¿Sí? Exacto, entonces es un poco extraño, pero en México sí es muy fuerte todo el asunto del Día de los Muertos, de la gente que ha quedado, como dices tú, en el inframundo, que quedan como aquí, como allá. Pero tenemos algunas cositas, como por ejemplo dejar un vaso de agua para que beban en la noche. Como por ejemplo ir a prenderle una velita en estos días que vienen. Y los cementerios son visitados en las horas de la noche y la gente lleva conciertos, música. Es una tradición que puede ir desapareciendo, pues que digo, hoy por hoy, pues no sé qué tanto se justifique eso, pero eso, por ejemplo, esa relación con los muertos. Sí, claro, y son más cosas como de tradiciones, no sé, familiares o personales, o dependiendo pues, de lo que uno crea o las inclinaciones que tenga, pero ahí están. O sea, cuando una persona cree tanto en esas cosas, pues ¿quién le dice que no, que está equivocada? Es decir, entonces, pues bueno, eso es lo que celebramos. Prender una vela es eso también, es desde aquí iluminar el camino para que vengan. Sí, o poner esa tradición de poner un vaso de agua bajo la cama. De hecho, yo traduje una novela que se llama Un vaso de agua bajo mi cama para
para ellos, para, en fin, pero para que me cuiden, para dejarles, etcétera. Entonces son cosas que están ahí, sí, sin duda. Entonces todos esos elementos son los que yo creo que se juegan en un día como hoy, ¿no, Juan? Y bueno, no, muy interesante saber, pues hombre, claro que fue la traducción, por ejemplo, de estos dos libros, que además, déjenme decirles, pues la editorial se fajó, Sí, se fajó haciendo estos dos libros. Sí, digamos que... Son divinos, además, perdón un minuto, tienen unas ilustraciones. Perdón, ¿dónde está pues la primera? Me va a acercar mal, no, aquí está. Tienen unas ilustraciones pues que toman preciosas, los elementos gráficos, ¿sí? Pero el tipo de letra, el peso del libro, ¿no? Digamos, hoy este rescate de la literatura, miren el castillo, ¿no? En fin, este tipo de imágenes. Sí, son ediciones muy cuidadas y pues yo estoy muy contento de poder haber, ¿no?, participado de ellas, sin duda. Sí, de ser incluso el primer colombiano. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy amable. Qué placer esta conversación sobre gracias. Estos dos libros, dos arquetipos del terror. Sí, no, sin duda, son libros que se seguirán leyendo siempre porque el clásico puede parecer una palabra algo pesada, pero los clásicos pues lo son por algo y uno solo se va a dar cuenta leyéndolos. O sea, si ustedes tienen dudas de qué es Drácula, siéntese y léalo. Y ya se va a sacar todas las dudas y se va a dar cuenta de lo que estaban tratando de hacer los escritores y por qué esos libros son tan famosos. Se defienden solitos, solo es leerlos y ya. Solo leerlos y ya. Bueno, vamos a una pausa en Despierta Bogotá. Nosotros tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ya volvemos. Su escritor, traductor, entre otras cosas, acaba de sacar una nueva novela, ¿no? Que yo la tengo, pero no la he leído, pues no he tenido el tiempo. Es un libro de cuentos largos. Cuentos largos. Que es una forma no muy explorada en la literatura colombiana, a mi modo de ver. Son como relatos, cuento largo, novela corta, que también hacen como una novela entre ellos, creo yo. Entonces es como la apuesta esta vez. Sí, señor. Bueno, y el libro se llama La ley del ex. La ley del ex. Es una cosa que no tiene nada que ver, digamos, con terror y eso, pero es una literatura como fresca, agradable. Está muy bien. Pues hay que leerlo. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy amable. Bueno.